montaña del paraíso para el Islam. En griego la palabra Líbano significa incienso, y libación es el uso del incienso en el culto. Un tercer significado probable de esta palabra proviene del fenicio Lubaión, que significa el corazón de Dios uno. El Islam habla del Líbano como un lugar santo y los cristianos latinos repiten en el oficio del Viernes Santo: Dios vendrá del Líbano. El nombre Líbano aparece en el primer manuscrito de la humanidad, escrito en lengua sumeria, y es la más antigua denominación de un país del mundo que aparece en un texto escrito. Mientras sus antiguas denominaciones Canaán, Aram, Fenicia desaparecieron, el Líbano como entidad permaneció por siempre. Modelo de ciudad. Algunas de las ciudades y aldeas en las que habitaban los cananeos y que intervinieron en el desarrollo cultural de la humanidad fueron Beirut, Tiro, Sidón, Biblos, Baalbek, Jerusalén, Ahí, Jericó, Hebrón, Megiddo, Nazaret, Cesarea, Cesarea de Filipo, Trípoli, Ugarit, Arvad, Jazor, etc. Muchas de estas ciudades, en cuanto a su organización, sirvieron como modelo en las actuales ciudades contemporáneas. Estas antiguas ciudades estaban totalmente amuralladas y reforzadas en intervalos por torreones. Las situadas en las islas tenían uno o más puertos para resguardar sus barcos de los vientos y la furia del mar. Construyeron en ellas también puertos, diques y puentes. Las casas tenían una o varias plantas, estando sus habitaciones organizadas en torno a un patio interior. Las viviendas de la gente de la clase alta disponían de ingeniosos sistemas de conducción de agua por medio de tuberías de barro empotradas en los muros. En cuanto a la higiene personal, tenían instalaciones sanitarias tan perfeccionadas que podrían servir aún en nuestros días. En Jerusalén, los fenicios se asentaron desde el cuarto milenio antes de Cristo, o sea, 3000 años antes que David la conquistara. Su nombre en fenicio era Urusalim, que significa ciudad de la paz. Por el año 2000 antes de Cristo, un fenicio llamado Melquisedec era el rey de Salem, Jerusalén. Este ofreció pan y vino a Abraham y lo bendijo. Luego Abraham le pagó el diezmo de todo. Este pasaje demuestra que en la época de Abraham, Jerusalén era una ciudad fenicia ya constituida. La principal fuente de agua de esta ciudad, del Gijón, y que siguió en uso hasta hace tan solo 80 años, fue diseñada y construida por los fenicios en el año 1800 a.C. En cuanto a la administración, las ciudades fenicias eran ciudades-estado gobernadas democráticamente por una asamblea de comerciantes, marinos y un rey o un magistrado electo que llamaban juez. Dichas ciudades-estado democráticas son anteriores a la polis griega. Aldeas rurales. El aprovechamiento agrícola de las tierras fenicias era intenso. Trabajaron las laderas de las colinas en forma de terrazas para evitar que las lluvias arrastrasen las tierras monte abajo, y además compraban elefantes para trabajarlas. Cultivaban cereales, caña de azúcar, frutales y, por supuesto, vid y olivos. Los fenicios, donde quiera que iban, llevaban consigo sus vides. De este modo, la diseminaron desde la floreciente zona del Mediterráneo hacia Europa, Asia y África.
Desde la época de los fenicios, que el vino libanés ha sido el más famoso en la región del Mediterráneo y un elemento importante de comercio. Desde Egipto hacia Occidente, los navegantes fenicios propagaron el olivo. En Grecia alcanzó su apoteosis al ser considerado como el don de los dioses. En sus largos viajes también lo llevaron hasta España. De hecho, Magón, el cartaginés, es considerado el padre de la ciencia agrícola. En cuanto a los alimentos cárnicos, se sabe que comían ovinos, caprinos y aves. También conocían el arte de la repostería, pues hacían pasteles, dulces y fiambres. Nación políglota. La lengua natal del Líbano era el fenicio, un añejo idioma del tronco semítico occidental, el cual se enorgullece de haber sido la lengua en la que el alfabeto se habría inventado. Inclusive el fenicio siguió utilizándose en las colonias del norte de África hasta el siglo V después de Cristo. Así lo sugiere San Agustín, quien escribió sobre la gran sabiduría que poseía la literatura púnica de aquel tiempo. Más tarde, según las circunstancias en que estaba pasando la historia, los fenicios hablaron el arameo, lengua en la que hablaba Jesús. Luego, debido a las influencias grecorromanas, se sumaron también el griego y el latín. Por aquel entonces era común que los fenicios usaran el arameo como lengua de uso corriente, el griego para temas culturales y finalmente el latín en asuntos legales. Actualmente el idioma de la nación libanesa es el árabe y utilizan el francés como usaban sus antepasados fenicios el griego o el latín.